Montreal es una ciudad construida en una isla en el río San Lorenzo y está creciendo rápidamente a medida que más personas se mudan a los suburbios circundantes. En el continente, los trayectos son más largos y el tráfico ha aumentado, sobre todo en los puentes de Montreal. Estos puentes suelen ser cuellos de botella y vuelven cualquier viaje una pesadilla en hora pico. Cruzarlos se siente como una carrera de obstáculos, todos intentando llegar a su destino por pocos carriles disponibles. El Aeropuerto Internacional Montreal-Trudeau, principal acceso a la ciudad, no tiene conexión ferroviaria directa. Con el aumento de los viajes aéreos, se necesita más una opción de transporte rápida y confiable. El metro de Montreal lleva más de 16 años sin expandirse. La ciudad eligió desarrollar el tren ligero Réseau Express Metropolitain, inspirado en París, en vez de una costosa extensión del metro. El RAM de Montreal busca enfrentar estos desafíos. En este video, exploraremos la historia detrás del RAM, sus orígenes, alcance y cómo está destinado a transformar el futuro del transporte en Montreal, acercando a la ciudad un paso más a convertirse en líder en transporte urbano moderno. El concepto de un sistema regional expreso integral para Montreal comenzó a tomar forma en 2015. En enero de ese año, el primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, y Miquel Sabia, director general de la Caisse de dépôt et placement du Québec, o simplemente CDPQ. El Fondo de Pensiones de Quebec formó una asociación estratégica para analizar financiamiento de grandes proyectos de infraestructura. Este plan destinó 4,000 millones de coronas checas a la infraestructura provincial de 2014 a 2024. Se identificaron dos proyectos críticos, una línea a la ribera sur y otra a la isla oeste, llamada Tren del Oeste. Estas rutas se unieron para formar el núcleo del proyecto RAM, consolidando a CDPQ como motor del transporte futuro en Montreal. Puede parecer raro que el gobierno se asocie con un fondo de pensiones, pero no es la primera vez. CDPQ, que administra alrededor de 420,000 millones de dólares canadienses en activos, supervisa las pensiones de varios empleados de Quebec, incluidos maestros, funcionarios públicos y trabajadores municipales, consolidando estos recursos en una poderosa entidad económica. CDPQ también ha estado involucrada en grandes proyectos de infraestructura, como liderar la construcción de la línea Canadá en Vancouver, ser copropietaria de Eurostar y construir el metro de Sydney para Montreal. CDPQ Infra, la rama de infraestructura de CDPQ, propone diseñar, financiar y construir de manera independiente, el REM, ofreciendo a la ciudad y a la provincia una nueva red de transporte público, sin el riesgo de sobrecostos presupuestarios. Bajo este acuerdo único, CDPQ recibe un rendimiento anual garantizado sobre su inversión, mientras que el gobierno obtiene una solución de transporte vital. Este proyecto también permite a CDPQ ampliar su portafolio de infraestructura, abriendo potencialmente puertas para proyectos similares en otras ciudades. El gobierno de Quebec aprobó la atractiva propuesta en 2016. El modelo financiero que respalda el RAM es innovador y busca asegurar ingresos a largo plazo para CDPQ tras su inicio de operaciones. La Autoridad Regional de Transporte Metropolitano pagará a CDPQ Infra la cantidad de $0.7 por kilómetro, recorrido por cada pasajero. Con esta tarifa ajustada por inflación, CDPQ espera un rendimiento de alrededor del 8-9% durante el plazo de 99 años del proyecto. Los ingresos por tarifas del RAM no se destinarán a otros proyectos o agencias de transporte. CDPQ ha enfatizado que estos ingresos ayudarán a financiar el sistema de pensiones de Quebec, lo que significa que cada viaje en el RAM contribuye al bienestar financiero de los jubilados de Quebec. Además, CDPQ asume todo el riesgo financiero asociado con el proyecto, liberando al gobierno provincial y a los municipios de posibles responsabilidades. La construcción del RAM, valuada en $6.5 mil millones, es financiada en su mayoría por CDPQ,
con 3.6 mil millones. El gobierno de Quebec y el de Canadá aportaron 1.3 mil millones de dólares cada uno, más 295 millones adicionales de Hydro-Québec. En 2016, el proyecto RAM fue anunciado oficialmente. El RAM, con 67 kilómetros y 26 estaciones estratégicas, está diseñado para maximizar la conectividad en el área metropolitana de Montreal. Una vez terminado, será uno de los sistemas de transporte automatizado más grandes del mundo, ocupando el cuarto lugar. La red incluirá 15 estaciones en la línea du Montaigne, 4 estaciones en la Ribera Sur, 4 estaciones hacia Sainte-Anne-de-Bellevue y 2 que servirán al aeropuerto. Para ponerlo en perspectiva, la red actual del Metro de Montreal cubre 71 kilómetros, lo que convierte al RAM en una adición transformadora a la infraestructura de transporte de la ciudad. Aunque el RAM es una sola red integrada, servirá a 3 mercados distintos, cada uno con demandas de traslado y necesidades de transporte únicas. La Rive Sud, compuesta por las comunidades suburbanas de Montreal, a lo largo de la orilla sur del río San Lorenzo, es una zona de rápido crecimiento con más de 920,000 habitantes. Con el crecimiento poblacional, aumenta la demanda de transporte eficiente al centro de Montreal. Actualmente, la demanda se cubre con autobuses express que cruzan el puente Champlain, pero la RER de la Rive Sud será una alternativa más eficiente y confiable. Las líneas de West Island y du Montaigne atienden un mercado similar de viajeros, conectando los suburbios occidentales de Montreal con el centro. West Island, conocido por sus áreas residenciales y comerciales de baja densidad, tiene alrededor de 240,000 habitantes, muchos de los cuales viajan diariamente al centro de la ciudad. Estas necesidades se cubren con servicios ferroviarios y rutas de autobuses que alimentan la red del Metro de Montreal. Mientras tanto, la línea del aeropuerto está enfocada en viajeros y empleados que van o vienen del aeropuerto Pierre-Elliott Trudeau. Las opciones de transporte público al aeropuerto son limitadas. La mayoría depende del autobús 747, que conecta con la estación Berry-UQAM, en el centro de Montreal. La ruta principal del RAM sigue el histórico túnel del Monte Real, donde se están construyendo nuevas estaciones subterráneas para conectar con las estaciones de Metro McGill y Edouard Montpetit, existentes a lo largo de la línea azul. En funcionamiento desde 1918, el túnel del Monte Real es el tercer túnel ferroviario más largo de Canadá, conectando la estación central de Montreal en el centro con la parte norte de la isla y Laval, pasando por el Monte Real. Este túnel en herradura de 5 kilómetros se reutilizó en el proyecto RAM para alojar las nuevas estaciones con andenes laterales. Se están construyendo 2 estaciones dentro del túnel ampliando su interior. CDPQ Infra evaluó el estado del túnel para asegurarse de que cumpliera con las normas de seguridad contra incendios. Y finalmente, decidió instalar un muro central dentro del túnel de doble vía para mayor seguridad. En lugar de optar por trabajos de túnel más extensos y costosos, uno de los elementos más complejos del proyecto es el intercambio en la estación Edouard Montpetit, donde la línea RAM se conecta con la línea azul del metro. El túnel está a 70 metros bajo la estación del metro, por lo que se debe perforar un gran pozo en el granito para transferencias de pasajeros sin interrupciones. Este pozo tendrá infraestructura esencial como elevadores, escaleras de emergencia, cables de energía, ventilación y enlaces de comunicación a las plataformas de la RAM, garantizando transferencias eficientes y accesibles. La estación central se conectará con la línea naranja en Bonaventure, al sureste. El RAM sigue las vías ferroviarias existentes hasta llegar a la calle Mercantine, donde pasa un viaducto elevado que cruza hacia la isla Nance. Desde ahí, la línea cruza el río San Lorenzo por el nuevo puente Champlain en vía exclusiva. El túnel existente del Monte Real ha permitido que el proyecto RAM evite excavaciones extensas y la construcción de estaciones profundas, lo que habría incrementado significativamente la complejidad y el costo del proyecto. Además, el uso del nuevo puente Champlain, equipado con una vía exclusiva para la línea de la Ribera Sur,
ha agilizado el proceso de construcción en la rama noroeste. El RAM transformará la línea du Montagne, agregando una segunda vía tras la estación Bois-France y quitando todos los cruces a nivel. La nueva rama al aeropuerto, que se desvía de la línea principal cerca de la A13, atenderá el Technopark Montreal, antes de finalizar en el Aeropuerto Internacional Montreal-Trudeau. Y también incluye una línea subterránea completamente nueva, que pasa por debajo de las pistas del Aeropuerto Internacional. El tramo subterráneo total consiste en aproximadamente 3.6 kilómetros. La rama principal de la isla oeste seguirá una vía de tren de carga por Pointe-Claire. Luego irá paralela a la A40 pasando por el Boulevard Saint-Jean y Kirkland, hasta llegar a Sainte-Anne-de-Bellevue. Gran parte de esta sección será elevada para evitar cruces a nivel, asegurando un servicio fluido e ininterrumpido. En junio de 2016, CDPQ Infra lanzó 2 licitaciones públicas importantes, una para ingeniería, adquisición y construcción, y la otra para sistemas de material rodante, así como servicios de operación y mantenimiento. Después de casi 2 años evaluando las ofertas, CDPQ Infra anunció a los contratistas seleccionados. En febrero de 2018, el contrato EPC fue adjudicado al consorcio Group NUV LR, que incluye empresas como SNC Lavalin, Grants Projects, Dragados, Acon, Pomerleau y EBC. El contrato de material rodante fue adjudicado a una empresa conjunta entre Alstom y SNC Lavalin. Estos contratos sumaban un valor estimado de $6.3 mil millones. El contrato de material rodante, valorado en $2.8 mil millones, contemplaba señalización automática, mantenimiento, operación y el suministro de 212 vagones Alstom Metropolis, formando 106 trenes de 2 vagones. Fabricados en la planta de Alstom en India, estos trenes se enviaron a Montreal para su integración final. Son totalmente automatizados y operan sin conductor ni asistente en horas de baja demanda. Los trenes funcionan como unidades individuales de 2 vagones y se expanden a trenes de 4 vagones durante las horas pico. Cada tren de 2 vagones tiene 64 asientos y capacidad para 300 pasajeros de pie. Los de 4 vagones transportan hasta 780 personas en horas pico. Se presentaron 3 conceptos de diseño al público para votar, y el concepto ganador, llamado Saint Laurent, se inspiró en el río San Lorenzo. Este diseño tiene una franja verde clara y oscura, además de un contorno verde claro en el frente del tren. Los faros LED blancos se extienden hacia el centro del tren, evocando los cables del puente Samuel de Champlain, y dando un toque distintivo a su identidad visual. Los trabajos previos del proyecto RAM iniciaron a finales de marzo de 2018 y, el 12 de abril, la ceremonia oficial marcó el inicio del mayor proyecto de transporte de Montreal en tiempos recientes. Sin embargo, durante la construcción, el túnel Mount Royal, de más de un siglo, presentó desafíos inesperados. El túnel necesitó grandes mejoras para cumplir con los estándares de seguridad y pronto fue el mayor reto del proyecto. En 2020, el trabajo se detuvo 3 meses tras la detonación inesperada de explosivos sobrantes de la construcción original del túnel. Tras el incidente, las autoridades de salud y seguridad de Quebec ordenaron que la perforación en el túnel se hiciera solo con equipo robótico a distancia. La exposición prolongada a sales para deshielo deterioró las paredes del túnel, por lo que ingenieros reforzaron y reconstruyeron partes de la estructura para asegurar su estabilidad y seguridad. Los problemas del túnel, la pandemia de COVID-19, falta de mano de obra y retrasos en la cadena de suministro han pospuesto la inauguración y generado sobrecostos. Se prevé que los costos del proyecto superen la estimación inicial, con un presupuesto actualizado de $8 mil millones canadienses. Estos sobrecostos de $1.7 mil millones canadienses los absorbió CDPQ Infra, no el gobierno, aumentando su participación accionaria en el proyecto un 8% más.
A pesar de estos contratiempos, el proyecto RAM celebró un hito importante el 31 de julio de 2023, cuando se inauguraron las primeras 5 estaciones conectando la estación central con Brassard, en la Ribera Sur, con una línea automatizada de 17 kilómetros de longitud. La gran inauguración del 28 de julio reunió a líderes de todos los niveles de gobierno, como el primer ministro Justin Trudeau, el de Quebec François Legault y la alcaldesa de Montreal Valérie Plante. Los viajes gratis en el fin de semana de apertura atrajeron a más de 20,000 pasajeros solo el primer día, mostrando el entusiasmo del público por el RAM. Para septiembre de 2023, el sistema ya había transportado a más de 1 millón de pasajeros con un 30,000 usuarios. Según Bloomberg Research, este proyecto sobresale entre los recientes de transporte en Norteamérica y brinda valiosas lecciones a otras ciudades. Con 67 kilómetros, el anillo supera a muchas expansiones recientes del metro. Para comparar, la línea Segunda Avenida en Nueva York sumó 3 kilómetros, y la extensión de la línea D en Los Ángeles cubre 14 kilómetros. Uno de los aspectos más notables del RAM es su rentabilidad, incluso con los recientes aumentos de presupuesto a $8,000 millones canadienses, incluyendo 1.7 mil millones. En sobrecostos, el costo por milla del RAM es mucho menor que el de proyectos similares en Norteamérica, con un total de unos 5.8 mil millones de dólares estadounidenses. Esto se traduce en aproximadamente 139 millones de dólares por milla. En comparación, datos del proyecto de costos de tránsito del Instituto Marón de la Universidad de Nueva York revelan que otros proyectos de transporte son significativamente más costosos por milla. La extensión de la línea D de Los Ángeles cuesta 1.4 mil millones de dólares por milla, mientras que la próxima extensión de la Segunda Avenida del Metro de Nueva York costará 4.3 mil millones por milla. En el área de la Bahía de San Francisco, la extensión del BART a Silicon Valley cuesta 2,000 millones por milla. Se espera que atienda a menos de la mitad de los pasajeros que atiende la primera fase del RAM. El proyecto RAM también avanzó a un ritmo impresionante, pasando de su anuncio inicial en 2016 a la apertura de su primera fase en 2023 en solo 7 años. Al encargarse del diseño, la financiación, la construcción y ahora las operaciones como una sola entidad, CDPQ Infram evitó muchos de los retrasos y aumentos de costos que suelen surgir de las negociaciones entre múltiples agencias y contratistas. Quebec incluso aprobó una ley que exige a los municipios responder de manera rápida a las solicitudes de permisos y aprobaciones de CDPQ Infra, eliminando retrasos burocráticos que pueden ralentizar otros proyectos. Este apoyo político permitió a CDPQ Infra construir gran parte de la línea como sistema elevado, mucho menos costoso que hacerlo subterráneo. La ribera sur del RAM ya opera completamente, pero la construcción sigue en las ramas norte y oeste. Según el último cronograma, las zonas de West Island, North Shore y el centro de Montreal siguen en proceso y aún no hay fechas exactas de finalización. Se prevé que el segmento del aeropuerto abra en 2027. Con la expansión del RAM de Montreal, seguiremos compartiendo actualizaciones, información y cobertura sobre este proyecto transformador. Si valoras nuestro contenido y quieres apoyarnos para más videos, únete a Patreon, la membresía de YouTube o apóyanos en PayPal. Tu apoyo marca la diferencia y nos permite seguir creando contenido sobre el RAM y otros proyectos de transporte global. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.